curiosamente, como revisando la sesión pasada que tuvimos, discutíamos algunos dilemas éticos particulares, pero hubo uno el cual me llamó mucho la atención, que fue como el que estuvimos debatiendo con un poquito más de profundidad, y es precisamente lo que les traigo hoy. Hoy vamos a hablar de la cultura, los sesgos y la inteligencia artificial. Entonces, nada más como para ponernos en catch-up de la sesión anterior, fíjense que trabajamos algunos dilemas particulares, ¿vale? Por quienes no me conocían, yo soy Ángel Acuña, soy coordinador del Instituto de Posgrado en Inteligencia Artificial, y el plan de estas pláticas es que tengamos una interacción como filosófica y también que tenga que relacionarse con sus actividades diarias dentro de la empresa. Entonces, me encantaría mucho que cualquier duda o en cualquier momento que me quieran interrumpir, por favor háganlo, siéntanse en plena confianza porque de eso se trata precisamente, ¿vale? Como les decía, para ponernos en el catch-up de la sesión anterior, hablamos de 4 dilemas particulares. Uno fue el dilema de la responsabilidad del creador, que estábamos buscando a quién echarle la culpa. El otro era el dilema de la privacidad y la vigilancia, un dilema del desplazamiento laboral, y yo me quise detener para esta sesión en el dilema de la discriminación algorítmica. Entonces, precisamente con este tema, armé una breve presentación sobre lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿vale? Va a ser realmente breve, pero sí quisiera dar como un breve contexto de lo que va a suceder, porque es muy fácil perdernos con estos temas. Primero vamos a introducir a un personaje que se llama Yuri Lotman y él tiene una propuesta que es la semiótica cultural, ¿vale? Esto, si lo vemos a profundidad, también podría entrar dentro de filosofía del lenguaje. Después, con esta filosofía del lenguaje, que vamos a acabar con Yuri Lotman y van a decir, ajá, ¿y esto qué tiene que ver con ética? Bueno, es que ahí viene la parte 2, que es como quien agarra el paquete o el pastel completo, ¿no? Esa es la sociología de Gilles Lipovetsky y la hipermodernidad. Suena muy difícil, pero la neta es que está bien fácil y nos vamos a divertir un montón, van a ver. Y por último, con estos 2 temas, vamos a hacer la praxis de encontrar vías del IA, que vías es sesgo, ¿vale? Pero también en el K-pop es como, tiene otra terminología, ¿vale? Los objetivos, precisamente como les puse acá, es comprender los conceptos de textos de Lotman, entender cuál es el impacto de la hipermodernidad de Lipovetsky, y luego vamos a hacer una relación con ellos, ¿no? Y aquí les puse una frase que me gusta mucho de Lipovetsky, de un libro que se llama La Era del Vacío. Dice, el posmodernismo no es más que un grado suplementario en la escala de la personalización del individuo, dedicado al self-service, narcisista, y a combinaciones calidoscopias indiferentes. Esta es la era del vacío. Entonces, si les late, vamos a empezar, para que no nos hagamos tantas bolas, con Yuri Lotman, ¿vale? Yuri Lotman tiene una teoría sobre los textos de los textos. Y yo les pongo acá una actividad que vamos a resolver al final de este slide, a ver quién se avienta el paquetote de explicarle a un marciano cómo es un gol de cabeza. Fíjense, con Yuri Lotman se crea algo que se llama la semiótica, y este señor fue un teórico ruso, ¿vale? Y tiene una teoría cultural. Su enfoque se centra en entender cómo se generan y se van a transmitir significados dentro de una cultura, ¿vale? Pensemos que para la construcción de nuestros sesgos, pues tenemos de entrada que hablar el mismo idioma o más o menos ver las mismas cosas, ¿vale? Estos son textos a gran escala. El concepto de la semiósfera es un espacio semiótico compuesto por sistemas de signos que están interconectados. Y de ahí surge la noción de textos de textos. Pero para no hacerlos tan técnicos ni hacerlos tantos bolas, vamos a hacer la siguiente actividad. Anita, no sé si me puedes ayudar a darle al siguiente slide. Este mero es el bueno. Imagínense que viene un marcianito, ¿vale? A la Tierra y le tenemos la difícil tarea de explicarle qué cosa es un gol de cabeza. ¿Por dónde empezarían ustedes? ¿Quién se avienta el paquetote de explicarle al marciano qué es un gol de cabeza? O sea, literalmente quieres que alguien te diga cómo explicarle a un marciano un gol de cabeza. Para empezar, Literal. ¿qué es un gol de cabeza? Okay. A ver. A ver, varones que practican fútbol, sí, ríanse de mí, yo, pregúntenme de americano, no de fútbol, soccer. A ver, varones, ¿qué es un gol de cabeza? John, ¿habías tú activado tu micro? No, no fui yo. Ok, ¿quién se avienta el paquete, muchachos? Está, la neta, bien difícil, porque, fíjense,
Para poder, y esto tiene mucho que ver con filosofía del lenguaje y con Yuri Lotman para ver cómo se constituyen los sesgos. A ver, Ángel, a ver qué nos cuentas, ¿cómo le explicas al marciano? Pues empezaría por definirle qué es fútbol, ¿no? O sea, hay que definir qué es un juego, qué es fútbol, quiénes están involucrados, cuáles son los objetivos, por ende, qué es un gol y las maneras de meter un gol, y entre ellos, pues, cuál es el gol de cabeza, ¿no? Justamente, justamente. Y esto que acaba de hacer Ángel es una semiósfera, ¿vale? Es para explicarle al marciano que es un gol de cabeza. Para empezar, le tengo que explicar mi lenguaje, tengo que enseñarle cómo me comunico, cómo expreso, y después decirle que es un equipo, que es competencia, porque es importante la competencia. ¡Fua! Y si nos desglosamos, nos podemos tardar años explicándole a un marciano que es un gol de cabeza. Sin embargo, bueno, yo pensé que todos cachábamos que era un gol de cabeza, ya salían ahí a tirarme un poco el chiste, pero a lo que voy es que nosotros parece que ya lo tenemos dentro, ¿ven? O sea, inmediatamente podemos tratar de definir qué es un gol de cabeza con mucha familiaridad. ¿Por qué? Porque todos nosotros pertenecemos a una semiósfera. Y con esto mismo, con esta cultura del lenguaje, si quieres le podemos dar al siguiente slide, ahí puse como un ejemplo de lo que seguro íbamos a decir, ¿no? Como en la película La Llegada, ¿no? Donde llegan unos marcianos y creo que es donde hay una chica que es como muy buena descubriendo signos y tal, y empieza a descifrar el lenguaje de los marcianos, ¿no? Pero justo tendríamos que explicar lenguaje, fútbol, gol, competencia, todo esto. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con la ética y qué tiene que ver con los sesgos? En la siguiente diapositiva les voy a platicar sobre la transición de Lipovetsky, ¿vale? Para poder hablar de posmodernidad es necesario hablar antes de modernidad, ¿vale? Entonces, les explico brevemente. La modernidad, en un gran resumen, lo podemos entender con la frase que les puse acá abajo, que es cogito ergo sum. Esta es una frase del famosísimo filósofo René Descartes, que significa pienso y luego existo. Imagínense qué tan densa era el pensamiento moderno, modernista, que de René Descartes literal hizo una obra para, a partir del método científico, descifrar si Dios existe o no existe, ¿no? Entonces hace un análisis súper denso, un análisis cartesiano, y descifra de alguna forma u otra que pues Dios es real, ¿no? Con ello quiero platicarles que hay una transición bien grande entre la modernidad y la posmodernidad. Se puede debatir muchos puntos, pero más o menos nosotros estamos transicionando de una posmodernidad a una metamodernidad, pero eso ya es otro tema. Supongámonos que estamos aquí en la posmodernidad y aquí viene el gran Gilles Lipovetsky. La posmodernidad se caracteriza por un escepticismo hacia las grandes narrativas, mientras que la modernidad la apostábamos todo al conocimiento y tal, acá la posmodernidad no. La fragmentación de las experiencias y el relativismo cultural, así como la multiplicidad de perspectivas, y la valoración de la diversidad y la ambigüedad. ¿Esto qué es? Con Gilles Lipovetsky específicamente, hablando de la teoría de la hipermodernidad, nos vamos a encontrar con que, con que Gilles es un conocido por el análisis de la hipermodernidad, y este señor describe una etapa donde la sociedad contemporánea está siendo fragmentada, o sea, las grandes narrativas han sido rotas y destituidas. ¿Qué es esto? Dice Gilles Lipovetsky que tenemos tanto acceso a tantas cosas y están pasando, no sé si han visto la película de Todo al mismo tiempo, en el mismo lugar, ganó un premio Oscar el año pasado, pero es más o menos así, nos están pasando tantas cosas en nuestra época y tenemos tanta distracción que muchas veces ni siquiera nos podemos enfocar en la propia construcción de nuestra identidad, o todas estas metanarrativas nos están constituyendo nuestra propia identidad. Piensen en los chicos más jóvenes de la empresa y que se acaban de hacer un corte de cabello reciente. Muy seguramente se va a parecer al corte de alguno de los famosos que salen en la televisión o que salen en alguna película. Estas modas implementadas de alguna forma no son más que un gran constructo de todas las hazañas que estamos teniendo. Miren, yo peleo mucho acá con mi familia porque aman a los personajes asiáticos de estas series como coreanas y demás, ¿no? Y yo les digo, la neta no están tan guapos, o sea, vamos a ser francos, no están tan guapos, ¿no? Pero ellas juran y perjuran que sí son muy, muy guapos. ¿Qué pasó con ello? Hubo una asiocultura creciente dentro de la pandemia, ¿vale? Se me desconectó la cámara, ahorita la vuelvo a poner. Hubo una asiocultura y entonces empezamos a crear grandes narrativas de estos personajes.
Todos son guapos porque son famosos. Y en Netflix, entonces, te aparecen 16 series asiáticas y es difícil que no las veas. Es difícil que te las brinques. Aparte, tienen una narrativa que atrapa, ¿no? Son la novela de la Rosa de Guadalupe a la duodécima potencia. O sea, funcionan muy bien estas series asiáticas. Pues precisamente con todo esto, con Gil Lipovetsky, nos está diciendo que hay tantos rasgos culturales que nos están marcando y ahora nosotros tenemos acceso a tantas cosas que es muy difícil generar nuestra propia identidad. No, eso es mal. Ah, justo eso te iba a decir ahorita, que la siguiente presentación le tenía ahí. Entonces, este impacto de la hipermodernidad está cambiando nuestra percepción del mundo. Y no solo eso, antes le apostábamos a que la razón, el uso de la razón iba a justificar las grandes hazañas del mundo. Y ahora resulta que no. Ahora resulta que cada uno de nosotros puede crear su propia percepción de esta realidad. Y eso, obviamente, va a afectar cómo desarrollamos en inteligencia artificial, va a afectar cómo catalogamos a las personas, ¿no? Entonces, con la semiósfera, lo que quiero platicarles, que hablábamos de Yuri Lotman, es que todos estos textos de textos, piénsense, películas, historias, cuentos, libros, novelas, TikToks, todos esos elementos forman parte de la hipermodernidad ahora de Gil Lipovetsky. Y Lipovetsky dice, hey, tienes tantas cosas por ver y están pasando tantas cosas al mismo tiempo que todo eso está formulando tu identidad. Y si somos muy francos, actualmente somos una sociedad muy rota. Somos una sociedad muy descosida porque queremos ser parches de muchas otras cosas. TikTok y los Reels, por ejemplo, son tan adictivos porque te traen en una montaña rusa de emociones. Antes, por ejemplo, cuando veían caricaturas, cuando eran chiquillos, seguramente empezaba la caricatura y, ¿saben? En una montaña rusa apenas y los está llevando. Es una escala pequeñita. Y luego llega el clímax y a lo mejor te metían comerciales. Y entonces como que se te bajaba el hype, ¿no? Y luego ya lo resolvían y fin. Y en esa sustancia, en esa montaña rusa, pasaban 30 minutos, 40 minutos de la caricatura. Ahora en los Reels y en TikTok no es así. Solamente necesitas 2 segundos para cautivarte de un video. ¿Y qué pasa en los videos? Hey, aquí un perrito acaba de nacer, ay, qué bonito. Y en la siguiente, alguien se cayó de un edificio. Y entonces, ¿qué hacen? Shock, porque vas de la risa al llanto en un suspiro. Eso es precisamente lo que nos mantiene tan atados a esta idea de la hipermodernidad. Y que con ello, pues, conjeturamos mucho cuáles son nuestros sesgos. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes son medios adictos al TikTok o no? ¿Creen que afecte nuestra forma de ver el mundo? ¿Tú qué crees, Ana? La verdad es que creo que, digo, yo ni cuenta de en TikTok tengo, con eso te digo todo, no soy como fan, pero sí he visto que en las generaciones de hoy todo es TikTok, ¿no? Y noticias TikTok y videos TikTok, entonces ya hasta TikTokers son más famosos que los mismos escritores, ¿no? Entonces, creo que sí han cambiado un paradigma. Creo que sí se están como yendo más hacia esta parte de internacionalizarnos o globalizarnos más bien, ¿no? En todo esto. Pero cuán importante es poderlo hacer hasta con conciencia, porque luego hay cada video que uno dice, por Dios santo. Sí, eso pasa, seguro que eso pasa. Y como les decía, según Lipovetsky, estamos tan plagados de estas formas de vida que también nosotros las vamos creyendo y comprando. Acá en mi colegio tengo un profesor que es oriundo de Oaxaca, de una comunidad rural de Oaxaca. Y él me decía que él pensaba que a sus 25 años ya iba a tener un Ferrari, ya iba a tener su casa bien grandota y ahora estamos dando clases más o menos en el mismo lugar, ¿no? Nos reímos de esto, pero le digo, prof, ¿cómo descubriste que a los 25 años ibas a hacer todo eso? Digo, no lo somos, ¿no? Pero ¿por qué lo pensaste? Dice, es que yo veía en los anuncios publicitarios que la gente exitosa iba en estos grandes coches, ¿vale? Que es un poco una narrativa medio ahí sesgadita, ¿no? Pero es esto lo que nos dice Lipovetsky, que vamos tan de la risa al llanto que está fracturada completamente la narrativa del mundo. Y entonces nos venden ideas terribles como, sí, justo cualquier cosa que sale en TikTok es real. Y ahora le preguntas a los chicos, hey, te explican algo bien cañón, ¿no? No, fíjate que si tomas coca con Doritos vas a bajar de peso. Y es de que, no man, neta, ¿dónde viste eso? Pues en TikTok. Entonces,
se está creando una metanarrativa donde todas las cosas que aparecen en las cosas que nosotros somos afines, les vamos a dar un valor de realidad. Y eso es sumamente peligroso porque aquí viene un ejemplo donde ustedes me van a apoyar mucho. ¿Qué ejemplos de sesgo de inteligencia artificial reconocemos en función a lo que platicamos de Yuri Lotman y de Gilles Lipovetsky? Sobre este mismo dilema ético de los sesgos, ¿cuántos sesgos distintos pueden reconocer en su día a día? Esa pregunta está muy, muy interesante. Y a ver, yo quisiera que los chicos abrieran su micro o pusieran ahí el botoncito de levantar la mano y nos ayudaran participando. ¿Qué ejemplos ustedes nos dan, chicos? A ver, aquí ya tenemos una manita levantada. Genaro. Adelante, Genaro. Hola Y Ángel, ¿qué después tal? Ale. Mucho gusto. Bueno, muchísimos, pero ya a título personal, yo me dedico a hacer modelos de emociones, ¿no? Entonces, uno de los sesgos es precisamente con qué datos entrenas los algoritmos de Machine Learning para reconocer emociones, ¿no? Si son caras, digamos, de un tipo, obviamente los algoritmos van a tener ese sesgo, ¿no? Si tienes caras de otro tipo, pues también van a tener esa carga de sesgos, etcétera. Ese es un ejemplo así del día a día. Súper, Genaro, muchas gracias. Sí, sí, como bien lo Ale. dices. Ale. Sí, justo, disculpen, ando un poco enferma, pero yo voy como a la inversa, ¿no? Quizá, ¿qué está pasando con nuestra realidad que se ve sesgada pues por esta parte de la IA, ¿no? No digo que no sea funcional la IA, ni mucho menos, claro, es nuestro giro, pero justo anoche me pasaba que a mi hermano le habían dejado hacer un ensayo, ¿no? Y bueno, yo estaba aquí trabajando en home office y él estaba al lado intentando escribir y no podía, realmente no podía y no le salían como las palabras y agarré mis... ¿Y para qué me esfuerzo si tengo ChatGPT? Y literal sacó el teléfono, buscó y ya, empezó a copiar nada más lo del teléfono. O sea, ya ni siquiera como que intentó como esforzarse, el pensar, el nada de esto. Y yo digo, bueno, pues quizá también esta parte creativa pues se puede ver un poco sesgada, ¿no? Esa es muy buena. Sí, es un gran comentario, Ale, también. Fíjense que acá en los mensajitos nos decían, hey, no solo los jóvenes, mis abuelos, tíos, tías, todo mundo le entra a los Reels y al TikTok, ¿no? Y es muy curioso porque generacionalmente se han creado grandes narrativas, ¿ven? Por ejemplo, mi abuelita siempre que ve a alguien, algún indigente en la calle o algo, los cataloga de una forma, ¿vale? De una forma que tiene que ver con una sustancia ilegal. Entonces, para ella todos son exactamente lo mismo. Y yo les digo a mis alumnos, hey, nosotros ya los distinguimos, o sea, nosotros aparentemente tenemos una capacidad, una carga donde decimos, a ver, no, ese señor no tiene esta sustancia, sino que está borracho. Ese señor está borracho y punto. O no, aquel sí tiene alguna condición distinta, ¿no? Pero para mi abuelita todos son prácticamente iguales, porque en su época, por ejemplo, todo lo que pasaba en televisión era verídico. Si salía un señor con traje y bigote y se lo decía, ella lo compraba. Y hasta la fecha no le puedes cambiar esa gran idea que ha generado. Entonces, es bien peligroso este tema de los sesgos porque muchas veces ni nosotros nos damos cuenta de los sesgados que estamos. En la clase pasada les ponía un ejemplo sobre una pecera, ¿vale? Foucault no es quien la hizo, no generó esta metáfora, pero se le atribuye a él. Y decía que un pez nunca se va a dar cuenta que está dentro de una pecera. La pecera son sus sesgos, ¿vale? Y entonces yo voy con mi abuela y le digo, a ver, supongamos que ella es el pez metafórico, ¿no? Abuela, te voy a sacar de la pecera para que veas otra pecera más grande y veas que ese señor no está borracho, tiene otra condición. Y ella va a pelear con uñas y dientes para no salirse de su pecera. Muchas veces también nosotros no estamos dispuestos a dar el brinco porque es riesgoso, porque es a lo que estamos bien acostumbrados. Entonces, por ejemplo, ahorita que nos platicaba sobre las emociones y el análisis de la inteligencia artificial, ¿qué pasa con estas regiones? Pensemos en una región de una tribu africana, por ejemplo, y reconocimiento facial, ¿vale? Es muy probable que como no están tan entrenados los modelos de aprendizaje en inteligencia artificial, ¿por qué? Porque hay un gran sesgo de ello, entonces el vecino también pueda desbloquear mi celular con su Face ID, porque para la inteligencia artificial todos nos parecemos. Entonces, ¿por qué en algunas regiones particulares, si hay un entrenamiento mucho más grande
de lo que pueda haber en otras, ¿no? Entonces, en la siguiente diapo les puse una serie de sesgos que fui encontrando por internet, y fíjense que son un montón. Están los sesgos en sistemas de recomendación de contenido cultural. Entonces les digo que ahora entran a Netflix y no se le vaya a ocurrir a mi pareja o a mi madre buscar una serie coreana en Netflix, porque todas las demás series van a ser recomendaciones coreanas. No sé si les ha pasado eso, pero funciona así. O no se les vaya a ocurrir a ustedes buscar un mueble en IKEA, porque 24,000 anuncios de muebles les van a aparecer, ¿vale? Están los sesgos en algoritmos de reconocimiento facial, que es lo que nos platicábamos ahorita. También están los sesgos en sistemas de contratación basados en inteligencia artificial. ¿Qué rasgos creen ustedes que tengamos que meter a la inteligencia artificial para decidir quién contrata y quién no? Ustedes que andan en un ambiente bien empresarial, ustedes ahora son los encargados de hacer la contratación del nuevo elemento estrella de la empresa, pero lo tienen que hacer con una inteligencia artificial. ¿Qué características ustedes le pondrían a la inteligencia artificial para fichar con la contratación estrella? Tú, Ana, ¿a quién meterías? ¿Qué pondrías? No, bueno, yo ahí tendría que poner mi cartita de Santa con todas las habilidades y conocimientos sabidos y por haber. ¿Ah? Digo. Sí. Y seguramente dejaríamos fuera de tu cartita de Santa a muchas personas muy capaces. Seguramente, ¿no? sí. Que nosotros dentro de nuestra, y pongámoslo entre comillas, humanidad, podríamos reconocer, pero que una inteligencia artificial, pues sería prácticamente imposible hacerlo, ¿no? No podríamos cargarla con tanto aprendizaje, por lo menos no el día de hoy. También están los sesgos en la detección de delitos. Este es un tema bien importante porque históricamente se va a entrenar a la inteligencia artificial con casos prácticos, ¿no? Y históricamente ha habido alguna particularidad de raza o de etnia particular que suele cometer más delitos, y entonces el sesgo de la inteligencia va a ser de que, tiene estas características, uy, no, él es un robacoches oficial, vámonos al bote. Entonces es bien peligroso. Los sesgos en la atención médica, los sesgos en la evaluación crediticia, muchas veces no les han dado la tarjeta del Rappi, de tarjeta de crédito, de cualquier otra, porque hay un gran sesgo en ello. ¿Cuál es tu código postal? ¿Cuál es tu color de piel? ¿Cuál es tu sexo? O sea, todas esas características que aparentemente nosotros muchas veces no evaluamos, pues en la inteligencia artificial se tienen que evaluar a grandes rasgos, ¿no? Cuéntame, Javi. Sí, me parece muy importante eso que comentas del tema del sesgo, nada más aclarando esos sesgos, digo, no nada más para demeritar el tema de la parte humana, pero también existen del lado humano, al final de cuentas, ¿no? Y creo que en la parte de IA, al menos como se está manejando actualmente, pues nuevamente se fue entrenado, actualmente se está entrenando con millones y millones digamos, de documentos o de patrones que muchas veces forman parte de ese contexto global para poder decidir qué es bueno, qué es malo, en fin, ¿no? El tema aquí relevante es de que el mismo sesgo que estamos viendo allá, que puede ser inclusive yo pienso menor en la IA por toda la capacidad o la información que está entrenando, lo mismo va a estar en una persona, o sea, una persona también va a poder hacer un mal diagnóstico médico, también va a poder tener sesgos de acuerdo a ciertos temas y va a definir su opinión, sesgos políticos, si tienes algún partido político al cual le vas y vas a tener tu evaluación, no va a ser tal cual, digamos, acorde a lo que todo el mundo debería de contemplar. Entonces, yo nada más ahí acortando esto, digo, acotando más bien, de que esos sesgos, yo creo que pueden ser inclusive mayores en una persona, ¿no? Nada más, es todo mi comentario. Sí, completamente, Javi, completamente, tienes toda la razón. Digo, ahorita estamos hablando de ella y le estamos echando toda la culpa de todos los males del mundo, ¿no? Pero sí, es cierto, es que la inteligencia artificial pues está sesgada por nuestros propios comportamientos, decisiones y opiniones. Entonces, hoy les traje acá un poquito a Yuri Lotman y a Jill Lipovetsky, precisamente por eso, para que tratáramos de hacer un análisis, ¿no? De cómo la intersección entre la cultura, la hipermodernidad y los sesgos en la inteligencia artificial revelan lo complejo que está haciendo nuestra sociedad y nuestro mundo. Desde la teoría de los textos de Yuri Lotman hasta el análisis de la hipermodernidad, pues estos marcos conceptuales nos deberían ayudar a entender nuestra generación,
generaciones póstumas y generaciones pasadas, a través de pues, los diversos ejemplos que hemos estado platicando el día de hoy. Sin embargo, creo que sí es bien importante para todos aquellos que desarrollan inteligencia o aprendizaje, ¿no? Machine Learning, de alguna forma sentarse a evaluar estos criterios desde una posición, yo diría que incluso más filosófica, en donde nos preguntemos realmente hasta qué punto podemos catalogar ciertas posiciones o no, si podemos romper esos sesgos, si eso es funcional, porque ese también es el otro punto, si eso es utilitario para una empresa, ¿no? Y esto requiere, por supuesto, un enfoque colaborativo que involucra expertos en ética, en sociología, en psicología, en tecnología y en otros campos para desarrollar y pues aplicar estrategias que sean más efectivas a los sesgos. Entonces, pues en gran resumen, esto es un poquillo de lo que les quería traer el día de hoy para terminar de platicar sobre el tema de los sesgos de la sesión anterior, de la ética, de la inteligencia artificial. Si nos detuviéramos a analizar cada uno de los dilemas éticos, nos tomaría seguramente muchísimo tiempo. Lipovetsky y Lotman, la verdad es que son autores relativamente contemporáneos, entonces no son tan complejos de entender. Yo estaría encantado de pasarles algunos libros u obras para que ustedes también puedan generar de alguna manera ahí su propia conclusión. Pero nada, me gustaría también escuchar sus comentarios, si habíamos visto más o menos cómo se formulan nuestras grandes ideas o nuestras grandes narrativas del día de hoy. Y pues eso, ¿qué les pareció la plática? También, Ana, me gustaría saber de qué más podríamos platicar que sea bien del interés de todos, porque me di cuenta que si hay debate, todos le entran bien duro, ¿eh? No, espera, ahorita están fríos todavía, pero chicos, ¿cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Alguien que nos quiera compartir quizá algo sobre algún sesgo que hayan tenido en su vida práctica, si no de cara con el cliente o de cara con sus equipos, sí en su vida cotidiana, que creo que eso es lo importante y lo rico de todo esto, ¿no? De cómo estos temas se van permeando en nuestro día a día, no solamente en la parte profesional, sino también en la parte en la que nos desenvolvemos. Rolando Mendoza, activa tu micrófono, adelante. Hola, buenos días a todos. Sí, fíjate que en lo personal me pasó precisamente al momento de terminar en una empresa por periodo laboral y empezar a trabajar en una nueva. Y hablo precisamente de CIE. Tal vez no supe explicar mi CV, por ejemplo, y ahí es una parte tal vez de una de mi capacidad, por ejemplo, para poder plasmar todas mis habilidades, y dos, pues el filtro que de alguna forma se hace, ¿no? Entonces, a mí me costó 4 meses poder conseguir un nuevo empleo y entraba en un tema de si realmente soy capaz, o sea, qué me faltó, ¿no? Y después de la contratación con CIE, que en este caso igual la entrevista la tuve con Ronald, resulta que al final mi CV sí le faltaban cosas, ¿no? Y ahí yo la mayoría de las veces iba siendo descartado. ¿Cuál es la situación? Que al final, cuando yo ya demuestro mi trabajo, pues realmente tengo mis capacidades. El punto es que no sé plasmarlos en un documento y por lo tanto entro a un filtro en donde soy desechado de forma automática, ¿no? Entonces, sí es chistoso porque al final, como bien decían hace rato, no solamente es la parte de entrenar una inteligencia artificial, sino también como personas tenemos un sesgo y tú decías, mi carta a Santa Claus, ¿qué necesito para ese puesto, no? Y es algo que nosotros, pues con la experiencia vamos aprendiendo y con eso lo vamos de alguna forma plasmando. No me quiero echar flores, pero la verdad es que soy muy bueno en mi trabajo, me lo reconocen. El punto es que no, tal vez no lo supe expresar inicialmente en un documento para que una persona que tal vez no me conozca pueda aceptarme o rechazarme al momento de una selección. Entonces, Correcto. existe alguna parte, esa parte del sesgo, ¿no? Muy bien, Rolando, buenísimo, muy buen ejemplo, ¿no? Nosotros en el tema de becarios damos esa asesoría a sus CVs y justamente es parte de lo que, como bien comentas, es muy difícil bajar toda esa información y todo ese background que tienen en esa parte. Jesús Cristian Cruz Acono, adelante, activa tu micrófono. Hola. Yo trabajo con algo que se llama ceguera de taller. Básicamente estás en el día a día, estás dentro del taller, estás haciendo las cosas de una manera y puede haber 1001 maneras diferentes de hacer las cosas más óptimas, más seguras, más lo que sea.
pero como estás en el día a día y es todo lo que ves, esa analogía de la pecera, pues es lo único que haces y crees que todo lo demás o no se aplica o no funciona de tu lado. Y de otro lado, tengo otra cuando solucionas incidencias. Solo puedes identificar, y les pasa también a los doctores, solo pueden identificar situaciones, ya sea causas de incidencia, enfermedades o esto que conocen. Entonces, mientras no hayan visto exactamente qué está pasando, no tienes forma de identificarlo. O sea, tu léxico está limitado a cierta cantidad de palabras y cualquier cosa que está fuera de esta cantidad de palabras no te puedes imaginar qué pasa. Entonces, puede el sistema estar en llamas, tú puedes saber que está en llamas, pero como no sabes qué está pasando, no puedes identificar qué pasa y no puedes avanzar a identificar qué es lo que está pasando. Correcto, signos y síntomas. Si no lo dicen, si no lo muestran, no existe. Muy bien, gracias, Cris. Eduardo González, la última participación de esta mañana. Adelante, puedes activar tu micrófono. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues un poco con respecto a también lo que contaba el compañero Jesús, cuando yo estaba dando mi servicio social, daba clases a prepa abierta, me topaba mucho de que decían de que la materia que yo estaba dando, que era álgebra, le costaba mucho a las personas. Yo decía, pues es una materia pues, que es fácil, pero pues uno que es ingeniero, pues se le hace pues fácil las matemáticas, estamos de acuerdo. Entonces, al principio decía, no, pues explicar de esta manera, pero luego aprendí, yo dándome cuenta de que tenía que enseñar como si quisiera enseñarle a un niño pequeño. Posteriormente eso yo lo noté con el chico que me iba a reemplazar, de que un día yo no pude asistir y él dio la clase, y todos mis alumnos empezaron a quejar porque me decían, es que no le entiendo, y yo, bueno, ¿por qué? ¿Cómo los explicaste? Y él les explicaba como si fueran personas que estuvieran en la universidad, cosa que ya reflexionando, yo entendí que todos mis maestros de preparatoria también eran maestros que daban clases en la universidad y nos explicaban como si fuéramos universitarios, y es algo que, pues no, realmente tú tienes que explicar así con manzanas y peras a las personas y más de prepa abierta, porque pues había personas que tenían años que no tomaban una clase o personas ya muy grandes. Creo que mi alumna más grande tenía 65 y solamente iba a clases de prepa abierta porque ella quería terminar su preparatoria como mérito personal. Ella ya estaba jubilada. Entonces, ahí es cuando te das cuenta del sesgo de cómo unas personas dicen, ay, pues es que si yo ya lo sé, los demás personas también lo van a saber, o si a mí se me hace fácil esto, las demás personas también va a ser muy fácil que lo entiendan, y realmente no es así. Hay personas que les cuesta entender esas situaciones, les cuesta obtener algún conocimiento porque no todos somos iguales. Por eso hay que adaptarnos a cómo explicar a cada una de las personas. Claro, claro, por supuesto. Y estos sesgos que comentas educativos hoy con la pandemia, ¿no? Se hicieron mucho más grandes, mucho más extensos y entonces esto es un reto que también si nos detenemos a pensar como empresas vamos a después a sufrirle porque los egresados van a venir con muchas áreas de oportunidad que tenemos nosotros que trabajar y que cubrir. Buenísimo, Eduardo. Pues muchísimas gracias. Chicos, pues muchísimas gracias por conectarse a esa sesión. Ángel, muchísimas gracias por volverte a conectar, por volverte a ser partícipe de estas charlas con Ariel. Como aviso parroquial para la próxima semana, chicos, el próximo viernes vamos a tener el festejo de los cumpleaños. Ya lanzamos un comunicado ahí, los invitamos a que se vengan disfrazados, ¿verdad? Para que tengan cubites y también para que pasemos un momento rico con los cumpleañeros del mes de febrero. Entonces, vénganse acá, oficina de Ciudad de México, les esperamos. Y va a haber pastelito, vamos a pasar ahí un rato rico para que estén con nosotros y muy al pendiente de nuestra Q de la semana que sale en un ratito más para que ustedes la puedan leer y puedan conocer las historias del día a día que tenemos nosotros aquí. Pues muchísimas gracias a todos por conectarse, que tengan bonito fin de semana. Hasta luego, chicos.